Yo voy a ser su tutor de Derecho Constitucional, se llama Constitución Política y Derechos Humanos, esta tutoría. Para empezar, tenemos que cumplir con un protocolo que exige la universidad, no soy capaz con esto, un protocolo que exige la universidad, y es pues la presentación de los estudiantes, la presentación del tutor, la presentación de la tutoría, los temas que vamos a ver, la manera, el sistema de evaluación, las fechas en que se van a hacer los trabajos que se van a presentar en la tutoría. Y qué más, y como las reglas de juego que queden claras frente a lo que vamos a hacer en esta clase. Nuevamente, los saludo, espero estén muy bien todos en sus casas cuidándose. Eh, este grupo es relativamente pequeño, tengo 14 personas. Vamos entonces a empezar con el tema de la presentación, que es muy importante. Necesito que me den sus nombres, que por favor cada uno que cuando se va a presentar prenda la cámara para poderlo al menos referenciar. Nos cuenta si trabaja, si qué carrera es, dónde vive, nos cuenta lo que quiera, ¿sí? Esto para, pues, como para familiarizarnos más. Posteriores a la presentación de ustedes, pues me voy a presentar yo como tutor, cuál es mi carrera, qué me dedico y eso, ¿sí? Para que entremos entonces en confianza y rompamos el hielo, pues, porque hay mucha expectativa. Uno siempre que empieza una clase es, bueno, el profesor qué, los estudiantes, qué son los compañeritos, qué hacen. No sé si ustedes ya tienen la posibilidad, han tenido la posibilidad de compartir con sus compañeros, de qué semestre son, porque incluso tengo unos grupos que son de segundo semestre, o sea que pues entendiendo de que el semestre pasado estuvimos en cuarentena también, entonces posiblemente no han podido compartir bien con sus compañeros, y esto pues es una oportunidad para que volvamos como a unir esos lazos. Entonces, ¿quién me colabora? Empezando con la presentación, como lo dijimos. Profe, yo. Sí, Alejandra. Sí. Bien puede, Alejandra. Bueno, buenos días, ¿Cómo profesor y estás? compañeros. Mi nombre es Alejandra Rojas, algunos me conocen. Estoy en Contaduría Pública, segundo semestre, tengo 21 años, vivo en Dos Quebradas y pues actualmente no estoy trabajando en nada, estoy en la casa juiciosa. Y ya. Hola, ¿me escuchan allí? Sí, señor. No sé qué pasó, se cayó el internet acá en la casa, se fue el internet del todo y por eso se perdió la conexión. Qué pena. Alejandra, la estaba escuchando, me dijiste que estabas en la presentación y se me bloqueó, no la alcancé a escuchar. Bueno, profe, yo vuelvo a decir. Sí, Mi nombre es Alejandra Rojas,
Estoy en segundo semestre de Contaduría Pública. Tengo 21 años, vivo en Dos Quebradas y actualmente no, pues no estoy haciendo nada, no estoy trabajando ni nada, estoy en la casa juiciosa. No, bueno, está bien. Le pregunto, ¿ustedes alcanzaron a compartir en el primer semestre? O sea, alcanzaron a ir a la Sí, universidad. pues con la Pero mayoría que están aquí, sí, estuvimos como los 2 primeros meses juntos como y febrero y la mitad de marzo, ¿cierto? Cuando empezó la sí, cuarentena. pero Ah, igual bueno. somos como muy unidos, hablamos mucho por un grupo que tenemos y pues sí, Ah, bueno, está bien. Gracias, Alejandra. bueno, profe. ¿Quién sigue? De a uno. Yo, profe. Bien pueda. Bueno, muchachos, buenos días. Mi nombre es Natalia Restrepo. Estoy empezando segundo semestre de Contaduría Pública. Tengo 29 años, tengo una hija, soy casada, trabajo desde acá, desde la casa. Tengo unos negocios familiares a los cuales les llevo la administración, pues por eso decidí estudiar contaduría como para tener más claro lo de la parte financiera. Y vivo acá en Pereira. Ok, Y yo Natalia. creo que pues con todos los que hay acá ya nos hemos visto también a principio de año. Ah, bueno, está bien. Posiblemente nosotros nos vamos a ver en esta tutoría y nos vamos a ver más adelante en una tutoría de derecho laboral. O sea que yo creo que esa sí nos va a tocar en la universidad, entonces ya va a ser diferente. ¿Quién sigue, por favor? Yo, profe. Sí. Bueno, mi nombre es Valentina Cárdenas, tengo 18 años, soy estudiante de Contaduría Pública del segundo semestre y actualmente solamente estoy estudiando.
Muchachos, ¿cómo les va? Volví. Discúlpenme allí que estoy teniendo problemas con el internet. No sé qué está pasando. Acá enseguida están haciendo una construcción, están construyendo un conjunto. Entonces, se me está cayendo el internet. No sé si es por eso o qué pasa. ¿Me están escuchando ahí todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a mirar, vamos a tratar de continuar. Si siguen presentando problemas, me conecto desde el celular con el internet del celular a ver si me aguanta el internet del celular. Si tenemos de pronto nuevamente inconvenientes con la red acá. Listo. Estábamos con la presentación de... Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Me presento, John Edison Amortegui Granada, coordinador académico en niveles de pregrado y posgrado para la universidad. Como bien lo saben, el colega Steven Marín está teniendo algunos problemas de conectividad. Está tratando de reincorporarse en este espacio. Mientras que él se reincorpora, quisiera entonces darles el mensaje de bienvenida y contarles un poco acerca de lo que la universidad está diseñando y está desarrollando en este momento del COVID-19, y si es tal vez el caso que ustedes me hagan algunas preguntas hasta que el profe pueda estar de nuevo con la conexión. Primero, darles un mensaje de bienvenida muy especial al segundo semestre académico. Como ustedes bien lo saben, por condiciones y por causas del COVID-19, nos hemos visto obligados a volcar la operación académica con apoyo en TICS desde la casa, hasta que mengue un poco los niveles de contagio del COVID-19. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como institución. Nosotros llegamos hasta donde las instituciones o las autoridades competentes así nos lo permitan. Lo que nos ha dicho la Secretaría de Educación en primera instancia es que debemos empezar a diseñar el plan de alternancia académico para regresar a las aulas de manera paulatina. ¿Y en qué consiste ese plan? Ese plan consiste en que en ciertos módulos los profesores y los estudiantes tienen la posibilidad de asistir a las instalaciones de la universidad, teniendo en cuenta un aforo máximo, un cupo máximo permitido por la Secretaría de Educación, que es del 30% para cada uno de los salones. Entonces, si ustedes tienen alguna materia, algún módulo en alternancia, antes que nada esos módulos serán fácilmente reconocidos por estudiantes y por tutores en los cronogramas académicos. Y si es el caso que tienen algún módulo con alternancia, entonces en las primeras semanas de operación académica,
con el tutor deberán conciliar quiénes van a asistir qué días y quiénes van a asistir en otros días. La idea es que el tutor tenga un número de estudiantes con trabajo presencial, es decir, en el salón y en tiempo real, al mismo tiempo con apoyo de herramientas tecnológicas como unas cámaras que compramos en la universidad, unos micrófonos de solapa, unos instrumentos de referencia de sonido para poder garantizar bien la tutoría. Al mismo tiempo, vamos a tener personas conectadas desde la casa en TICS. Esa es más o menos la rotación que se está presentando ahora para el plan de alternancia. Decirles también una cosa, es decisión de cada estudiante, compañeros, si asiste o no asiste a la universidad. El estudiante que por motivos de seguridad, de cuestiones sanitarias o por razones personales desee no asistir, está en todo el derecho de decir no asisto a las instalaciones, y en este caso el estudiante que decida no asistir verá el desarrollo de los módulos con apoyo en TICS, es decir, como lo estamos viendo acá con la plataforma tecnológica Meet. Y no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta específica relacionada con el plan de alternancia, si tengan alguna duda académica. Les voy a dejar por el chat una información importante. Lo primero es un video en el que explicamos como institución qué es el plan de alternancia. Les voy a dejar otro video en el cual explicamos cuáles son los protocolos de bioseguridad y les voy a dejar todos los canales de comunicación con los diferentes áreas del staff administrativo para que ustedes se puedan comunicar si es el caso. Entonces, no sé si en este momento alguien quiera hacerme alguna pregunta, tenga alguna duda. Dejaré el micrófono abierto un momentico, si quieren me pueden también escribir por el chat. Bueno, muy bien, entonces me pregunta por acá, voy a abrir el chat. Me pregunta Valentina Cárdenas. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenidísima a segundo semestre. Me pregunta que cuántas personas pueden asistir. Yo te voy a explicar, Valen, cómo funciona. A mí el Ministerio de Educación me dijo, podés trabajar con el 30% del aforo para cada salón. Entonces, tuvimos en cuenta, partimos de ese aforo y solo estamos trabajando con el 30%. Entonces, cada uno de nuestros profesores ya tiene el cupo máximo permitido para cada salón. El salón que más personas va a recibir son 18 personas en la sala de video. De resto, los otros salones recibirán de a 14 personas aproximadamente, pero todo depende del cupo máximo del salón y del aforo que me dé la Secretaría de Educación como tal. Por ejemplo, ustedes son acá 16 personas. Entonces, la idea sería que dividiéramos el grupo en dos, 8 personas y 8 personas, y que en una clase 8 personas asistan de manera presencial, mientras que los otros 8 están conectados desde la casa con apoyo en TICS. Más o menos así va a funcionar. Pero les recuerdo, como en este momento es decisión de cada ciudadano, entonces la idea es que cada estudiante decida y concilie con Steven Marín, nuestro tutor, si asisten o no asisten en el plan de alternancia. Creo que ya tenemos al colega de nuevo. Colega, ¿me confirma si nos estás escuchando bien? Sí, sí, muy bien. Me conecté desde el internet del celular. Me está aguantando. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos porque está molestando mucho el internet. Perfecto, colega. Entonces, bienvenido. Estábamos en un espacio para preguntas sobre el plan de alternancia. Les recuerdo a nuestros estudiantes que ante problemas técnicos como los que se pueden presentar o los que estamos teniendo en este momento, la idea es que miremos a ver si avanzamos bien con ese problema técnico o si no, la otra opción sería reprogramar la clase o poderla ver por diferido, pero igual los estaré acompañando cualquier cosa que necesiten. No sé si alguien más tenga alguna pregunta en relación con el plan de alternancia. Muchas gracias, Magister. Bueno, colega, muchas gracias. Les voy a dejar entonces la información por el chat y los dejo para que sigan adelante con la tutoría. Estaré muy atento. Saludos. Sí, muy amable, John. Muchísimas gracias ahí por el acompañamiento, hermano. Muy oportuno. Muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos entonces a continuar pues con la presentación. Yo creería que ya el internet del cual estoy conectado no va a molestar porque no va a ser parte de la red de acá de la casa. Es el internet personal, entonces hasta el momento yo creo que este nos va a servir. Bueno, entonces íbamos con Valentina. Qué pena contigo, no la alcancé a escuchar bien. Mi nombre es Valentina Cárdenas, tengo 18 Sí. años, vivo en Cuba, soy estudiante del segundo semestre de Contaduría Pública y por el momento no estoy trabajando. Ok, muchas gracias, Valentina. ¿Quién continúa, porfa?
Yo, Sí, buenos días, mi nombre es María Valentina Almario Bernal, tengo 18 años, ¿siente? estudio Ok, sí, ya te estoy viendo. ingeniería de sistemas, no vivo en Pereira, yo vivo en el Valle del Cauca por los lados de Alcalá, no sé si sabrán algunos, Sí. queda. Cuando estábamos en la universidad viajabas los días de clase. No, mi abuela sí vive en Pereira y sí me quedaba allá, o a veces sí Ah, viajaba, por está lo que bien, queda como a media hora de donde yo vivo. está bien. ¿De qué carrera me dijiste? Ingeniería de sistemas. Listo, Valentina, muchas gracias. ¿Quién continúa? Yo, profe. Sí, Buenos días a todos. Mi nombre es Talía Orozco, tengo 17 años y pues actualmente estoy en segundo semestre de la carrera de Contaduría Pública. Elegí la carrera porque siento que, pues como lo he dicho en algunas presentaciones ya, me puede brindar una muy buena calidad de vida, además de que tiene un campo laboral muy amplio. Muchas gracias. gracias, Talía. ¿Quién sigue? Yo, Vanessa, bien pueda. buenos días, mi nombre es Vanessa Alejandra Arias Restrepo, tengo 18 años, actualmente estoy en segundo semestre de Contaduría Pública, vivo en Santa Rosa, pero en este momento me encuentro donde mi papá, en la Pía, y ya. Ok, muchas gracias. Bien pueda. Sí, ¿verdad? Los compañeritos, ¿qué pasa? No he escuchado ningún nombre hoy. Mateo, bien pueda. Omar, bien pueda, Omar. Bueno, profe, mi nombre es Omar David Palacio Tavares, estoy en segundo semestre de contaduría y como todos ya saben, tengo un negocio de comida rápida Ok. ¿En dónde tienes el puesto, Omar? en Samaria 1. ¿Samaria 1? Ah, bueno, ¿Cree? está bien. Tiene que invitarnos estos días para ir. Ya saben que pueden venir. Bueno, está bien. Omar, muchas gracias. Supuestamente vamos a ir mañana. Van a ir Supuestamente. mañana. Ah, pero no pueden ir en grupos, no le olvide. Tienen que cuidarse mucho. Solamente vamos a ir Valentina y yo. Ah, bueno, está bien. Mateo, bien pueda. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Mateo Duque, tengo 17 años, estoy estudiando contaduría pública actualmente en el segundo semestre y nomás estoy estudiando inglés por las tardes, no trabajo ni nada. Muy bien. Gracias, Mateo. ¿Quién sigue? Brandon. Oh, bien pueda, Ley. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lady Giovanna Marín. Estoy en segundo semestre de Contaduría Pública. En este momento no trabajo ni nada, estoy en mi casa. Gracias, Lady. Brandon, bien pueda. Buenos días, mi nombre es Brandon Maestre, tengo 20 años, estoy estudiando Ingeniería en Sistemas, ya segundo semestre, vivo en Dos Quebradas y actualmente, pues, aparte de la universidad, estoy estudiando inglés en un instituto. No trabajo, y yo. Ok, Brandon, muchas gracias. ¿Quién nos falta? Brandon. Brian ya Yo, se presentó. Juan Camilo, bien pueda. bueno, buenos días, mi nombre es Juan Camilo Cardona. En este momento estoy estudiando segundo semestre de Contaduría Pública. Vivo, bueno, en la Vía de la Florida, en Altos del Otún. Y pues actualmente no estoy trabajando, solamente estudiando y ya. No, bueno, está bien. ¿Quién nos falta? Yo. Sí, bien pueda. O sea, Brian.
Buenos días, mi nombre es José Brian Duque, Buenos días. tengo 17 años y soy estudiante de ingeniería en sistemas del segundo semestre. Ok, listo. Yo creería que ya están todos, ¿cierto? Ya se presentaron todos. Profesor, falto yo. Juan Serna, sí, Juan. Sí, me hacía falta. Bien, Muy pues, Juan. buenos días, mi nombre es Juan Felipe Serna, estoy en el segundo semestre de Ingeniería en Sistemas y actualmente solo me dedico a estudiar y tengo 19 años. No, muy bien. Pues veo que todos están muy, muy jóvenes. Eso está muy bien. ¿Quién falta? Ya está. Profe, una compañera tiene problemas con el internet. Bueno, listo. Dile que trate de solucionar, que estamos acá pendientes, que igual la tutoría queda grabada, ¿cierto? Para que pues, se pueda desatrasar en el momento en que no pueda ingresar. No, profe. Ok. Bueno, muchachos, ahorita vamos a hacer algo que, para que me acuerden, tenemos que hacer una encuesta que nos pide la universidad, le colaboremos con ella. Entonces, ahorita nomás terminamos la presentación y presentemos el módulo, los temas que vamos a evacuar en clase y eso. Entonces, nos disponemos a realizar esa encuesta. Bueno, muchachos, mi presentación. Yo voy a ser su tutor de Derecho Constitucional, se llama Constitución Política y Derechos Humanos. Esta tutoría, una vez escuché a un estudiante diciendo que era un relleno, y durante la clase le demostré que no era un relleno, que era una materia supremamente importante, una tutoría supremamente importante. Tiene que ver con los derechos de nosotros como ciudadanos, independientemente de la carrera que usted esté estudiando, si es contaduría pública, administración, ingeniería. El hecho de que usted no conozca sus derechos, pues digamos que es más propenso a que le violenten los mismos en cualquier parte. Esta tutoría es tan importante que si cuando usted estuvo en el colegio le enseñaron Constitución Política. Cuando usted está en la universidad en este momento, le van a enseñar Constitución Política. Usted hace una especialización, le enseñan Constitución Política. Usted hace una maestría y le van a enseñar Constitución Política. Hace un doctorado y va a haber una tutoría que se llama, una asignatura, una materia que se llama Constitución Política. Entonces, de ahí se puede entender que es supremamente importante. Muchos de los problemas de las sociedades es el desconocimiento de parte de los ciudadanos de sus propias normas. Y los países desarrollados se caracterizan por eso, por ser unos estudiantes, por ser personas educadas y tener claro cuáles son sus derechos. Recuerden que el tema de la política, dime. Mira que no se le entendió bien lo que dijo. ¿Me están escuchando mal? No, yo sí le entendí. Yo sí entendí bien. Si me están escuchando de pronto mal, me dicen, porfa. Valentina, puede ser entonces tu internet. Si los otros compañeritos me están escuchando bien, puede ser entonces su internet. ¿Listo? ¿Todos me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, Sí, lo listo. estoy escuchando bien. Bueno, entonces esta tutoría, en la medida que la vamos evacuando, se van a dar cuenta que realmente sí es muy importante. Entonces, como les digo, mi nombre es Steven Marinoyos, yo soy abogado egresado de la Universidad Libre. También tengo como profesión contador público, tengo las dos carreras, hice contaduría pública también y soy especialista en laboral y seguridad social. Soy docente de la universidad desde el año 2012, llevo 8 años vinculado con la universidad, soy el encargado pues de las áreas jurídicas de la universidad, estoy a cargo de Derecho Constitucional, Derecho Laboral y Derecho Tributario, dicto esas 3 tutorías en la universidad. Posiblemente los de Administración de Empresas nos vamos a ver en esta clase, en Derecho Constitucional, y posterior nos vamos a ver en Derecho Tributario, los de Administración, los de Contaduría Pública nos vamos a ver ahora en Derecho Constitucional y posterior a ello nos vamos a ver en Derecho Laboral y Comercial, o sea que prácticamente todas las carreras tienen que ver 2 tutorías conmigo.
¿A qué me dedico? Soy abogado litigante, tengo oficina en el centro de la ciudad, en la calle 20, número 630, es el edificio Banco Ganadero, mejor dicho, ahí enseguida la Universidad La Vueltica. La oficina es la 1101, todos los datos y el contacto, los contactos están en la plataforma, deben inscribirse todos a la tutoría, buscan Steven Marín, Derecho Constitucional, se inscriben allí, si es que ya no lo están. Ahí están todos mis datos personales, el celular es el mismo del grupo que creamos anoche, donde se agregaron todos los estudiantes. Me pueden ubicar por el WhatsApp, al teléfono me pueden llamar, ya conocen la dirección de la oficina. ¿Qué más les cuento? Soy abogado litigante, muchos dirán, bueno, pero ¿qué es litigante? Yo me dedico a presentar demandas, generalmente trabajo en el área en defensa de los derechos pues, de los trabajadores, presento demandas por prestaciones sociales, que no le pagaron la prima, no le pagaron las cesantías, no le pagaron, digamos, la liquidación de las prestaciones sociales, el sistema de la seguridad social, culpa patronal, responsabilidad médica, unas cositas allí, y también trabajo derecho tributario en el área de contabilidad, entonces presento demandas contra la DIAN, contra la UGPP y esas cosas. En el día generalmente estoy en la oficina, no tengo sino casi por semestre un grupo por la mañana, este semestre tengo 2, entonces en las mañanas estoy en la oficina, mejor dicho en el día, todas las noches estoy en la universidad, tengo carga casi todas las noches, soy docente medio tiempo en la universidad, entonces estoy todas las noches en la universidad, incluso los sábados también dicto clase. ¿Qué más les cuento? Vivo en Dos Quebradas. Yo creería que esa es la presentación, ¿cierto? ¿Qué más? Ustedes ya se presentaron, ya se presentó el tutor, saben qué hago, a qué me dedico. Entonces, con base en eso, ya tenemos que mirar qué vamos a hacer en esta tutoría. Les voy a compartir el programa que tengo montado frente a la tutoría y el sistema de evaluación, los temas que vamos a ver, la forma de evaluación y las fechas en que van a quedar definidas las evaluaciones para esta tutoría. Si no me están escuchando o algo, me escriben de una, me están avisando, por favor, porque uno se concentra que hablar, entonces puede perder la comunicación. ¿Listo? ¿Cómo se han sentido con esta nueva manera de estudiar a través de las TICs? Cuénteme. Profe, pues hay momentos en los que es más complejo porque hay materias que uno dice que sería mejor verlas con el tutor en el salón, entendería uno más fácil, pero de todas maneras hay que adaptarse a todos los cambios. Sí, realmente se hace un poquito más complicado desde acá dictar las tutorías. Realmente el contacto entre nosotros, los docentes y los estudiantes, a veces se hace necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces yo estoy acá hablando y no sé qué está haciendo el estudiante allá. La manera como uno puede controlar al estudiante, la manera como se puede uno dirigir a él, la manera como explica. Yo dicto derecho laboral y derecho laboral es liquidación, es nómina. Por ejemplo, para los contadores es supremamente sagrada esa materia. Entonces, como hay que hacer, había que explicar en el tablero y había que rayar unas reglas de 3, unas fórmulas. Eso me tocó montarlo en Excel. Entonces no es lo mismo. Explicar en Excel ya de pronto se complica más o una situación totalmente diferente. Y para explicar desde acá es mucho más difícil. Pero bueno, hoy nos vamos acomodando. La idea es que yo creería que esto no puede pasar de este año. Yo creería que para el otro ya tiene que estar todo normalizado. Mire que los países desarrollados prácticamente ya están dentro de la normalidad. Vamos a ver qué pasa con Colombia. Ustedes pueden ver ahí que Colombia es el único país que no pidió vacuna, pero bueno, no la vamos a pedir a Rusia porque son socialistas. Políticas de gobierno, y para solucionar este problema necesitamos políticas de gobierno que no hay. Entonces ahí está la crítica al tema. Les compartí. Dice temario y sistema de evaluación, ¿cierto?
¿Qué vamos a ver en esta tutoría? Listo, entonces, ¿qué vamos a empezar? Lo que nosotros vamos a ver acá es lo siguiente. Nosotros vamos a ver constitución política, la norma más importante de un Estado, ¿cierto? Que es la constitución política. Entonces, vamos a empezar con la pirámide jerárquica de las normas, el primer tema que vamos a ver. Después vamos a ver principios constitucionales y derechos fundamentales. Explicamos esto y entonces hacemos un tallercito, que sería para la semana 2. Ese taller va a ser de historia. En el módulo nos exige, o la universidad siempre exige, hablar algo de historia de la constitución política. Ese tema lo vamos a tratar a través de un taller, que sería este primer taller que le estoy señalando acá. Yo lo voy a colgar hoy en la plataforma para que lo puedan descargar y lo puedan hacer. Es de unos términos, ustedes los buscan en internet y suben obviamente el taller. Voy a explicar estos 3 temas y vamos a hacer el parcial. Los parciales van a ser de preguntas tipo ECAES. Una pregunta con 3 posibles respuestas. Entonces vamos a hacer 5 preguntas de esas, ¿sí? Entonces le voy a preguntar, el principio constitucional de solidaridad consiste en... Entonces están las selecciones para que usted pueda escoger la respuesta correcta. ¿Listo? Después vamos a ver un tema que es supremamente importante, que es la acción de tutela. Vamos a revisar ese tema detenidamente, porque primero ya habíamos hablado de los derechos fundamentales. La acción de tutela protege esos derechos fundamentales. En un país donde un ejemplo claro es que la salud se protege a través de acción de tutela, entonces es sagrado para todos como ciudadanos que al menos tengamos una noción básica de qué es la acción de tutela y cómo funciona. En este curso vamos a hacer una acción de tutela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? En la plataforma yo les voy a subir un modelo, un formato para que ustedes sobre ese formato hagan cada uno su tutela. Eso va a ser el taller 2, la presentación de una acción de tutela. Usted me va a decir, ¿cómo voy a hacer eso? Pues cuando yo le estoy explicando los derechos fundamentales, yo le voy a explicar qué es el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, le voy a decir, vea, si usted quiere ir a la universidad, por ejemplo, si usted quiere mandar a su hijo al colegio, el niño tiene el cabello largo, en el colegio no le pueden exigir que se tiene que cortar el cabello, porque eso es libre desarrollo de la personalidad. Entonces, usted va a montar su tutela, su ejemplo, se la va a imaginar y va a montar la tutela sobre eso. Otro ejemplo, el derecho a la salud. Entonces, que usted tiene un familiar enfermo, le tienen que hacer una cirugía y la EPS no lo autoriza, o usted tiene unos medicamentos pendientes, no lo entregan. O lo que suele pasar, que es muy común, que nunca autorizan tratamientos, ni diagnósticos, ni nada de eso. Entonces pasan meses y meses y usted pendiente de que le hagan un diagnóstico a su mamá, a su papá, a un familiar, y enfermo, y nunca hay diagnóstico. Entonces usted va a presentar la tutela frente a eso. Eso es un ejercicio sagrado. ¿Sagrado por qué? Porque en cualquier momento de su vida usted va a necesitar este tema. Y entonces usted va a tener, se va a acordar del profesor de Constitución Política y usted va a saber hacer su tutela. Porque si usted va y busca un abogado para una tutela, le va a cobrar por ahí 1 millón, 1,5 millones por hacerle la tutela, si no es más. Cobran generalmente 2 salarios mínimos. Entonces, usted va a tener la minuta ahí y va a saber cómo hacer una tutela. No es requisito ser abogado para presentar la tutela, simplemente tener la noción básica de cómo funciona la tutela, qué es lo que va a pedir, cómo va a redactar los hechos. Entonces este tema lo vamos a trabajar acá en clase porque es supremamente importante y tiene que ver con la tutoría, que son los derechos fundamentales y derechos humanos. Después vamos a ver algo bien importante que se llama las ramas del poder público, quién es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Vamos a hablar quién es la fiscalía. Explicamos este tema, las 3 ramas del poder público y hacemos el segundo parcial.
Ahorita hablamos de las fechas. El segundo parcial va a ser de las ramas del poder público. El tema de la tutela lo evacuamos con el taller y este primer tema, que es pirámide de principios, y esto lo evacuamos con el primer parcial. Entonces ahí vamos trabajando el tema y lo vamos evaluando. Después vamos a ver un tema que es jurisdicción indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP. Vamos a ver órganos autónomos independientes, vamos a mirar quién es el Ministerio Ministerio Público, que es la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Comisión Nacional de Servicio Civil, el Banco de la República, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral. Y por último vamos a ver los mecanismos de participación ciudadana. Estos dos temas los vamos a trabajar los vamos a complementar con talleres, taller 3 y el taller 4. El examen final, ¿cómo va a ser? Yo les voy a cargar a la plataforma 50 preguntas. Esas 50 preguntas ya tienen las respuestas. ¿Me están escuchando, muchachos? Que de pronto no va a estar hablando solo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, está Sí, bien. profe, se escucha bien. Este tema, para el examen final, ¿qué vamos a hacer? Voy a subir 50 preguntas. Esas preguntas ya tienen las respuestas. ¿Esas preguntas de qué son? Esas preguntas son de todo el tema visto en clase. O sea, preguntas desde la pirámide, principios, derechos fundamentales, ramas del poder público, los órganos autónomos, todo. O sea, en esas preguntas está el resumen de toda la tutoría. Entonces, ¿qué pasa? Usted en el primer parcial estudió la pirámide de los principios constitucionales y derechos fundamentales y le hice el parcial. O sea que en últimas usted ya está estudiando las 50 preguntas para el examen final. ¿Qué pasa? De esas 50 preguntas yo voy a sacar 10 preguntas tipo ECAES nuevamente. Quiere decir que en la medida, mire lo que pasa. Vamos a ver el tema, lo vamos a ir evaluando. Y adicional a eso, usted va a poder ir repasando las preguntas de lo que estamos viendo en clase. Y al final voy a hacer el parcial de las 50 preguntas, usted las tiene allá. La tutoría son 2 meses. Si usted se aprende 3, 4 preguntitas diarias, al final de la tutoría usted ya tiene este tema listo. Si usted no lo quiere hacer así, vea, cuando usted estudie para el primer parcial, usted está estudiando preguntas de acá. Cuando estudie para el segundo parcial, también las preguntas van a ir de acá. Y adicional a eso, todo lo que estamos viendo en clase, las preguntas están acá. Entonces, este tema para el final prácticamente está supremamente claro y entonces a usted no le va a ir mal con el tema del examen final. Esa es la propuesta para el sistema de evaluación. Siempre lo he hecho así, pues les dije que llevo 8 años en la universidad, siempre he dictado esta tutoría y pues este es lo que tengo montado siempre para manejar el tema. No he tenido problemas con estudiantes, han quedado conformes con la tutoría, entonces les propongo lo mismo, como he venido trabajando con ellos. Si ustedes consideran que podemos cambiar algo, me pueden decir. Si ustedes quieren hacer unas exposiciones, si quieren hacer un ensayo o si quieren hacer un trabajo adicional, me pueden decir, no tengo ningún problema. ¿Cómo la ven? Yo creo que sí está bien, profe. No sé qué piensan mis compañeros. Sí, profe, así está bien. Sí, profe. Listo. Bueno, está bien. ¿Qué va a pasar entonces con las fechas? Listo. Entonces, la semana 2, o sea, el 20 de agosto, van a tener que presentar el primer taller, ¿sí? El primer taller lo van a tener que presentar para el 20 de agosto. Creo que ya está subido a la plataforma el primer taller. Revisen, por favor. ¿Todos están ya inscritos en Constitución Política? Profe, yo ya lo pude descargar. Ah, Sí, bueno. bien. O sea que ya está en la plataforma el taller para que... Y ahí mismo en la parte de abajito dice, en este link puedes subir el taller 1. Entonces, cuando terminen el taller, suben el taller ahí. ¿Listo? Bueno, profe. El primer parcial va a ser para el 27 de agosto, que es la semana 3. La semana 4 vamos a hacer el taller que sería la tutela. Entonces, en la plataforma también les voy a subir en la plataforma de la universidad
voy a subir el modelo, la minuta de la acción de tutela para que ustedes sobre esa hagan la de ustedes. Entonces, esa se debe presentar para la semana 4, después de que expliquemos obviamente los de los derechos fundamentales. Posiblemente, muchachos, estos derechos fundamentales me llevan, creo que casi 2 clases para explicar eso. Posiblemente este taller se nos pueda ir corriendo a la semana 5. Entonces yo les voy avisando en la medida que vamos viendo el tema, si es para la semana 4 o la semana 5, ¿les parece? Porque depende cuánto nos demoremos explicando esto, porque a veces empiezo a explicar y resultan pues muchas dudas o preguntas o debate del tema y entonces el tema se va alargando un poquito. Entonces quedamos en la semana 4, pero posiblemente se puede aplazar un poquito para la semana 5. Está bien, profe. Listo. El segundo parcial va a ser de este tema y entonces va a ser para el 10 de septiembre, que sería la semana 5. Este taller, 17 de septiembre, y el taller 4 para el 24 de septiembre, que sería la semana 7. El examen final queda para el 1 de octubre del 2020. Y entonces acá está los porcentajes que nos pauta la universidad en que debemos manejar, cómo debemos manejar pues el sistema de evaluación. La universidad me dice que debo hacer un primer parcial del 25%. Debo hacer un segundo parcial con una nota del 25% del total de la nota final. Debo hacer un examen final que vale el 20% y debo hacer un seguimiento. Ese seguimiento esas notas los vamos a sacar de los 3 talleres que están allí. Ahí hay 4 talleres. Sí, 4. De los 4 talleres que están definidos en este sistema de evaluación. Y ya tienen las fechas cada uno. Este temario y este sistema de evaluación va a quedar cargado también en la plataforma. Va a quedar en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar. Y entonces tengan presente y vayan mirando qué fechas deben presentar los respectivos trabajos y talleres, ¿les parece? Entonces, ese es lo que vamos a evacuar este trimestre. Está el temario y está el sistema de evaluación. ¿Tienen alguna duda al respecto? No, profe. No, profe. Todo bien. Vamos a hacer algo también. Como la tutoría son 2 horas, vamos a hacer un break de 10 minuticos en la tutoría. ¿Para qué? Para que ustedes se paren de la silla, vayan a la cocina, se tomen un tinto, se tomen un vaso con agua, un juguito, una galleta, lo que ustedes quieran, para hacer como una pausa activa. 2 horas sentado en una silla, yo sé que es muy incómodo, para mí también lo es, entonces todos nos paramos, hacemos una pausa activa, 10 minuticos y volvemos a la tutoría. Si usted me dice, no, continuemos derecho y terminamos más temprano, pues la universidad exige cumplimiento de horario porque esto es un contrato de trabajo para los docentes y ustedes están pagando por un servicio. Y yo debo garantizar que ese servicio tenga una hora de inicio y una hora de terminación puntual. Entonces, les dije, la clase empieza a las 8:30, 8:35, damos los 5 minuticos para que todos ingresen y damos 10 minuticos y la hora de terminación de la tutoría es a las 10:30. Aparte de eso, que el temario siempre es extenso, son solo 8 encuentros, entonces la idea es que podamos evacuar lo máximo posible. Entonces, también queda definido la hora de inicio de clase, cómo vamos a tomar el break, y ustedes me dirán a qué horas quieren el break. La clase empieza a las 8:30, 9:30, 10:30. Lo podemos hacer a la mitad de la tutoría, que sería las 9:30, ¿cierto? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, está bien. ¿Qué más tenemos que definir? Yo creería que ahí está listo todo, ¿cierto? ¿Qué otra situación se nos pasa? No. No.
yo creería que ahí está todo. Digamos que esos son los requisitos que exige la universidad para como iniciar la tutoría. Queríamos evacuar eso, que ustedes tuvieran claro cuál es el tema, los temas que vamos a ver, el sistema de evaluación, la metodología, los trabajos que se van a hacer y pues ese pacto de aula que quede entre nosotros, que quede definido para que ustedes tengan claro el tema. Muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito que me colaboren con algo. Vamos a dar 10 minuticos para que ustedes, por favor, realicen esa encuesta, dice encuesta TICS estudiantes. Entonces, porfa, son las y 25, a las y 35 iniciamos la clase nuevamente para que ustedes puedan realizar esa encuesta. ¿Les parece si me colaboran con ese tema? Está en el chat de esta tutoría. ¿Ya lo vieron todos o no? Sí, señor. Sí, profe, esa encuesta yo ya la estuve revisando y yo ya la hice el lunes con el otro profesor. Ah, bueno, todos ya la hicieron, ¿no? Yo también, No, profe. profe, yo todavía no. Yo sí. Hay personas que no la han hecho, ¿cierto que no? Profe, yo no la he hecho y no me aparece en el chat. Ah, No, bueno. nosotros No, tampoco en la el hemos chat hecho. del grupo. Mira que está acá metas en el chat de este Meet. Sí, profe, sino que se me salió y me tocó volverme a meter y no me aparece ya. Ah, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Yo se la comparto nuevamente. Ah, mira a ver si le aparece ya. Listo, profe, ya me la compartieron, muchas gracias. Listo. Listo, entonces de todas maneras demos los 10 minutos porque hay compañeritos que no han realizado la encuesta. Entonces a las y 35 nos conectamos nuevamente. Estén allí, pues no se desconecten, queden allí mientras los compañeritos terminan la encuesta. Si quiere va, tomen tintico o agüita mientras ellos realizan eso, ¿les parece? Entonces ya nos vemos a las y 35. Está bien, profe. Bueno, dale. Bueno, chao.
Bueno, listo, compañeros. Las y 35, falta un minutico, esperemos. ¿Sí tomaron café o no? Yo comí unas frutas. Ah, bueno, está bien. Yo no, porque estaba respondiendo la encuesta. ¿Qué otras tutorías tienen en este momento? ¿Están viendo qué? Constitución, ¿qué más? Contabilidad 2 Dos. y matemáticas 2. Uy, qué pena. Entonces, ¿Qué están viendo? Activos y pasivos. algo de mi parte es que me fui a comer un buñuelo y dejé el micrófono prendido. No se preocupe, tranquila. Bueno, listo, vea. Entonces vamos a compartir, vamos a empezar la tutoría de una vez. Voy a compartir una diapositiva para explicar el tema de la pirámide jerárquica de las normas. ¿Todos están viendo en pantalla? Pirámide jerárquica de las normas. Sí, profe. Bueno, Sí, listo. señor. Antes de empezar a hablar de la pirámide, pues toca empezar con un tema de dónde nació la Constitución política. Las normas, quiero que tengan en cuenta esto. Las normas obedecen al momento histórico de la población, o sea, las normas que nosotros tenemos reflejan lo que nosotros somos, ¿sí? La Constitución política de nosotros es de 1991. De 1991. La Constitución anterior a ello era de 1886, la anterior a la de 1991. Esa Constitución política era muy, muy antigua, o sea, de 1886 a 1991, estamos hablando de casi 120 años. Esa Constitución tenía 120 años para el año 1990. Resulta y pasa que esa Constitución no obedecía a lo que el pueblo colombiano era para la fecha. Les doy un ejemplo. En 1950 las mujeres no podían votar, eso hace parte de la historia, no podían votar y para ese entonces, para 1950 era normal. En este momento usted piensa en eso y dice, uy no, qué desastre, pues eso es imposible, que les hacen el derecho a las mujeres de esa manera. Hace 30, 40 años, una persona que perteneciera que fuera gay o lesbiana, la comunidad LGBTI, una persona de esa no podía decir que era gay porque era señalado por la sociedad. Incluso la ley no le reconocía ningún tipo de derecho. En este momento, si usted es un hombre y tiene pues una pareja del mismo sexo, la ley le reconoce ese derecho y esa persona la puede asegurar, la puede afiliar a la Seguridad Social, a su EPS, como cónyuge, compañero permanente. Aparte de eso, tiene derecho a la liquidación de la sociedad conyugal como pareja, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. En este momento es normal, ¿cierto? Entonces, mire que las normas van evolucionando, tienen que ir cambiando en la medida que cambia la sociedad. Les doy el ejemplo, ¿por qué? Porque piensen en esto. ¿Se imaginan esa Constitución de 1886 en 1990? ¿Qué representaba para nosotros? Imagínense qué eran los derechos que estaban plasmados allí. O sea, ahí ni siquiera habían derechos. Tanto es que antes de 1990 no había libertad de culto. En Colombia la única religión que era permitida legalmente era la de la religión católica. Era la religión que era oficial en el país. En este momento hay libertad de cultos. Las iglesias, si usted quiere montar una iglesia en este momento, bien pueda. Lo puede hacer y la puede inscribir y no hay problema. Si usted se quiere casar por otra religión que no sea la católica, lo puede hacer y la ley lo reconoce. Antes de 1990 eso no era permitido. Entonces mire todo lo que había en esa Constitución. Esa Constitución no reflejaba lo que nosotros éramos como sociedad. Aparte de eso, pues en 1990 se presentó el problema del narcotráfico con Pablo Escobar, que pretendía la no extradición.
el tema con el M-19, los grupos de izquierda, de derecha, en ese entonces eran liberales y conservadores, había mucha violencia y entonces no había una constitución, una ley que conjurara todos esos conflictos que se estaban generando. ¿Por qué? Porque no había una norma que nos reglamentara a nosotros como sociedad. En 1990, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional se propuso impulsar una reforma o convocar una Asamblea Nacional Constituyente para crear una constitución nueva. Dentro de esas personas que en este momento están vigentes en la política, está el procurador que hay actualmente, que es Carrillo, estuvo como uno de sus impulsores a redactar a conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que ya les voy a explicar qué es. Estuvo Claudia López, hay varios personajes todavía en la política que fueron las personas que promovieron eso, promovieron que venga, necesitamos una nueva constitución política porque la constitución que hay no nos representa como sociedad, necesitamos conjurar la problemática que hay en este momento, la oposición de los partidos, bueno, habían una cantidad de problemas. Entonces en ese 1990, con ese impulso que dieron los estudiantes, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente a través de un grupo que se llamó, a través de algo que se llamó la séptima papeleta. ¿Por qué se llamó la séptima papeleta? Porque en 1990 convocaron a elecciones de senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes y los representantes de las juntas de acciones locales. Ahí van 6, eran 6 papeletas que se iban a elegir. La séptima papeleta era la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, por eso se llamó séptima papeleta, porque fue una papeleta adicional que le entregaban a las personas para que tacharan sobre ella y decidieran si convocaban a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, si los colombianos estábamos de acuerdo o no, o si desechaban la idea. Efectivamente, esa séptima papeleta se puso a disposición de los ciudadanos y Colombia decidió que se tenía que cambiar la constitución. Mire que en estos momentos, con el tema del presidente eterno de su papá Uribe, le digo que su papá porque en algún momento fue el papá de todos los colombianos cuando fue presidente, ¿cierto? Entonces, su papá Uribe, me perdí. Empecé a hablar de Uribe y se me fue el tema. En este momento, con el tema de la reclusión de Uribe, estaban hablando nuevamente de una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Es que le preguntan a los ciudadanos, venga, quieren cambiar la Constitución, pero la Constitución se modifica o se cambia cuando hay una problemática social y se debe conjurar, o sea, se deben modificar las normas para tratar de acomodar esa situación anómala que se está presentando en el Estado. Entonces muchos dicen que sí, que hay que cambiarla porque las cortes están mal elegidas o las cortes se politizaron o este tema, entonces eso es una situación que está en debate. Pero entonces me devuelvo a 1990, los ciudadanos dijeron sí, nombremos una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Es que el pueblo elige unos delegados de los diferentes grupos representativos de la sociedad. Entonces estaban los de izquierda, los de derecha, en ese entonces eran liberales y conservadores, estaban los sindicatos, el gremio de obreros, las cooperativas, todos esos gremios y asociaciones que representaban los intereses, todos concurrieron allí y entonces cada uno aportó su granito de arena para redactar la nueva constitución. Por eso es que dicen que la constitución de Colombia es una de las más avanzadas, pero se convirtió en una utopía. En una utopía es que la constitución es muy bonita, pero no se cumple. Y no se cumple porque ahorita vamos a ver más adelante los derechos fundamentales y nos vamos a dar cuenta pues que la violación... Sí, dime. Es que yo no le estoy viendo la pantalla, las diapositivas. Todos la están viendo, ¿no la están viendo? Ah, listo, No las ya.
Ya. Ya la ves. Sí. Señor. Sí, bueno, listo. Entonces, iba en que la Asamblea Nacional Constituyente estuvo conformada por todos los sectores. Entonces, las ideas que se aportaron venían de todas partes, digamos, de todas esas agremiaciones. Por eso la Constitución obedece a los intereses de todos los sectores. Muchas veces se proponen modificaciones a esa Constitución porque hay normas que no le gustan a un sector. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la política y esas son las discusiones que se presentan en el entorno nacional, que hay unos grupos que dicen, no, pero es que esto está mal hecho, la norma no debe ser así, hay que cambiarla. Pero el otro sector dice, no, es que esa norma sí está bien hecha, es que hay que garantizar la independencia de los poderes. Entonces, ahí es donde está el conflicto. Por eso la Constitución de Política de Colombia, digamos que es muy acertada en ese tema, en el entendido de que representa todas esas agremiaciones. Todos esos intereses de los ciudadanos están reflejados allí, porque incluso participaron unos exguerrilleros en la redacción de la Constitución Política. Estuvo Petro, estuvo Horacio Serpa, el del Bozo que ya está bien cucho el señor, estuvo Navarro Bol, también estuvo en la redacción de la Constitución Política de 1990, y esos son los que ahora dicen izquierdistas. Pero cuando veamos la Constitución y los artículos, les voy a hablar de unos artículos que son de índole de lo que llaman ahora izquierda y otros de los que dicen ahora derecha. Y entonces usted se va a dar cuenta que muchas de esas situaciones o de esas tesis que hablan de la izquierda y derecha se acomodan muy bien y se acompasan a lo que la sociedad necesita. Les doy un ejemplo. Si nosotros fuéramos netamente capitalistas, entonces estaríamos hablando de que las normas se hacen siempre garantizando el capital privado. Entonces los menos favorecidos, pues entonces ¿cómo van a subsistir si las normas siempre benefician a los ricos? Aunque nosotros estamos prácticamente en un capitalismo salvaje donde es la explotación del hombre por el hombre, pero eso más adelante lo vamos a debatir. En este momento les estoy contando un poquito de historia de cómo es la Constitución Política de 1991. Y con eso terminó entonces la redacción de la Constitución. Todos los gremios eligieron un delegado y ese delegado aportó sus ideas frente a la redacción de la Constitución Política y esa es la que tenemos actualmente. En la diapositiva que está presentando dice que en Colombia ha tenido 10 constituciones nacionales desde 1811, después una en 1821, 830, en el 832, en 1843, en 1853, en 1858, en 1863 y la más extensa que hubo, la que duró más tiempo, fue la de 1886 hasta 1991, que se redactó la Constitución que está vigente para nosotros. Una vez explicado eso, pues entonces empezamos con la pirámide de las normas. La Constitución Política tiene 380 artículos y 29 años de existencia. Listo, entonces vamos a explicar este tema que se llama la pirámide de Hans Kelsen. Ya vimos de dónde nació la Constitución Política y qué representa la Constitución Política para los ciudadanos. Como lo ven en la gráfica, acá hay una pirámide, entonces las normas, las leyes en Colombia tienen una jerarquía. Esto también lo llaman jerarquía de las normas o pirámide jerárquica de las normas, lo que están viendo en pantalla. Como es una jerarquía, pues obviamente hay una norma dentro del Estado que es la más importante. Entonces la norma más importante en Colombia es la Constitución Política. Esa es la norma de normas, así lo dice el artículo 4 de la Constitución, que la Constitución Política es la norma de normas. Por encima de la Constitución Política, pues no deberían haber otras normas, o sea, de mayor rango, porque la Constitución Política la hace el pueblo, y el pueblo es el constituyente primario. Les quiero explicar algo allí. Los pueblos son los que se dan sus propias normas y crean, digamos, ese pacto social para una convivencia pacífica y para garantizar el desarrollo, una vida digna y la prosperidad de las personas. Nosotros como ciudadanos redactamos esa Constitución Política. Por debajo de esa Constitución Política, mire que está la ley, y la ley la hace el Congreso de la República. Entonces el pueblo, a usted lo llaman cada 4 años para que usted elija el Congreso,
que son los senadores y los representantes a la Cámara. Entonces, el pueblo siempre va a estar por encima del Congreso, porque nosotros los elegimos a ellos para que hagan unas normas que nos representen. Y ahí está la primera crítica al sistema. A nosotros como ciudadanos se nos olvidó que nosotros estamos por encima de los gobernantes, es que nosotros los elegimos a ellos. Entonces los gobernantes cambiaron, voltearon esto. Ellos ya creen que están por encima del pueblo. Entonces hacen normas y el pueblo no dice nada. Ellos hacen normas en beneficios de ellos y el pueblo vea calladitos. Entonces hacen una reforma tributaria y nos suben el IVA del 16 al 19%, con el agravante de que se están robando 59 billones al año. Y hacen una reforma y nos suben el IVA del 16 al 19 para recoger 7 billones al año. Ténganlo en cuenta lo que le estoy diciendo, y se están robando 50 billones al año. Entonces hacen unas normas y el pueblo, ¿qué dice? ¿Quién dijo algo de esa reforma tributaria? Nada. Sacan unas normas, por ejemplo, un debate que tenía con unos compañeros de clase el semestre pasado, en ese entonces estaban aprobando el Plan Nacional de Desarrollo Duque 2018-2022. Y había una norma que establecía lo siguiente, que si usted se pensionaba por una ARL, o sea, de un accidente laboral, una enfermedad laboral, usted cuando está trabajando, les explico a los compañeritos de pronto que no han tenido la oportunidad porque son muy jóvenes y apenas van a ingresar al campo laboral. Cuando usted empieza a trabajar, usted lo afilian a la ARL, que es una administradora de riesgos laborales, por si usted tiene un accidente de trabajo, una enfermedad, y a un fondo de pensiones, para cuando usted llegue a viejito, pues usted pueda reclamar su pensión por vejez. En el Plan Nacional de Desarrollo decía que si usted se pensionaba por vejez, por invalidez, la plática que había ahorrado durante toda su vida laboral, usted lleva 20 años y se invalidaba de origen laboral, esos 20 años que usted había aportado al fondo de pensiones, no tenía derecho a que le devolvieran esa plata. Entonces uno pensaba, como ciudadano, no como abogado, porque de una vez les digo, las normas no se hacen para los abogados, las normas lo hacen para ustedes, los ciudadanos, y ustedes son los que tienen que estar pendientes de esas normas, porque esas normas se las van a aplicar a ustedes, no a mí como abogado, sino a ustedes como ciudadanos, tienen que estar pendientes de qué es lo que está legislando el gobierno, porque lo que ellos están legislando, acuérdese que usted los eligió a ellos para que hagan esas normas. Entonces usted tiene que vigilar eso, ¿cierto? Entonces a nosotros como ciudadanos se nos olvidó ese tema. Entonces, independientemente de la profesión que usted sea, usted es ciudadano y usted tiene que estar pendiente de eso. Entonces hicieron una norma donde decía que se le perdía esa platica. Y la gente ve así, todos calladitos, nadie dijo nada. Si no es por personas que digamos que les interesa el tema, que están allí en la política y eso, y que están pendientes de las normas, pues, como dicen vulgarmente, nos clavan con ese tema y no pasó nada. Entonces salió el escándalo, dijeron, venga, ¿cómo así? ¿Cómo que los fondos se van a quedar con esa plata? ¿Cómo es que yo voy a trabajar 20 años y el fondo se va a enriquecer con ese dinero que es mío, que me lo sacaron del salario cada mes, un 16% de mi salario para el fondo, y entonces ese dinero se va a perder porque yo me pensioné de origen laboral? Entonces, gracias a Dios, hubo una intervención de del partido de la oposición y entonces los gremios salieron a brincar sobre el tema y entonces al menos hubo una manifestación al respecto. Entonces el gobierno, ¿qué dijo? Le tocó echar para atrás esa decisión de esas normas. Y si usted se pone a revisar, los congresistas legislan todos los días. Nosotros como ciudadanos estamos tan pendientes de eso. No. Lo que los llamo a reflexionar frente al tema es que estemos más pendientes de eso, porque es que las normas que expiden ellos, y con base en lo que estamos explicando acá, que es la pirámide, nosotros somos el pueblo y nosotros somos los que redactamos la constitución política, que es la norma más importante del Estado, que nosotros los elegimos a ellos para que nos representen allá y hagan unas normas que representen la necesidad del pueblo. Es que ellos están allá, es para eso. Nosotros los elegimos, es para que ellos hagan unas normas acordes con las necesidades de los ciudadanos y nos ayuden a salir adelante. No para que se roben la plata y hagan normas para beneficiar a unos sectores específicos, que es lo que siempre se hace. Siempre legislan en favor o en beneficio de unos gremios o de los grandes capitalistas, siempre protegiendo los grandes capitalistas. Entonces,
¿Vamos claros allí con lo que estamos explicando, muchachos? Señoritas. Sí, señor. Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Sí, profe. Si quieren preguntar algo, me pueden interrumpir. Con mucho gusto conversamos si tienen alguna duda. ¿Les parece? Bueno, listo. Entonces, vean, hay una situación también frente a esto. Les doy el ejemplo para explicar esa situación de la constitución política es Venezuela. Cuando Venezuela estaba cambiando todo su sistema, bueno, y también muy importante porque me ayuda a explicarles cómo funcionan los estados frente a las normas. Mire que los ciudadanos deciden si un pueblo se transforma o no. Ejemplo, Venezuela era un país similar a Colombia, incluso la moneda de ellos hace 20 años era más fuerte que la moneda colombiana, era una economía más sólida, tenían más recursos porque ellos han sido petroleros, tenían mucho dinero. Resulta y pasa que eligieron un gobernante y ese gobernante empezó a hacer normas, a cambiar todo el sistema normativo, cambió toda la constitución política, ¿sí? Entonces el país pasó de ser proteccionista, digamos, de un sistema capitalista a un sistema socialista, otra cosa totalmente diferente. ¿Qué tuvo que hacer él? Cambiar todas las normas constitucionales. ¿Qué pasó? El pueblo permitió eso. El mismo pueblo es el que decide si sus gobernantes cambian los sistemas o redactan normas en beneficio o que perjudiquen los pueblos. Son los pueblos los mismos que deciden qué va a pasar con ellos. Y un caso muy especial se dio, por ejemplo, estos días, el año pasado, o hace 2 años, en Francia. No sé si ustedes vieron las noticias con el tema de los chalecos amarillos, los que llamaron los chalecos amarillos. ¿Alguien de pronto escuchó la noticia o no? ¿Tiene referencia del tema, de lo que les estoy hablando? De los chalecos A mí me amarillos. suena, yo escuché algo parecido así hace 2 años, pero no estoy muy seguro de qué trataba. Resulta y pasa que en Venezuela, en Francia, el presidente es de apellido Macron, algo así, decidió aumentar el precio del combustible. Y entonces allá los ciudadanos le dijeron, no, venga, ¿cómo así que aumentar el precio de los combustibles? No, señor, no los puede aumentar y no estamos de acuerdo con eso porque se están cobrando unos impuestos que no tienen ninguna razón de ser para enriquecer las arcas del Estado y no se ven los beneficios de eso. No queremos que aumente el precio del combustible. ¿Qué hicieron? Se fueron todos los franceses y cerraron todas las ciudades y todo el país se congeló. ¿Qué le tocó hacer el presidente? Devolver esa norma que estaba tratando de implementar porque fue el pueblo el que decidió que esa norma no le era benéfica para ellos. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela cambiaron todo el sistema normativo y los ciudadanos se quedaron así. Pero eso obedece a ¿qué? Al grado de cultura de los pueblos. Entonces el nivel de desarrollo de un país es directamente proporcional al grado de instrucción o educación de sus ciudadanos, porque cuando un país es educado, pues los ciudadanos conocen sus derechos. Por eso en un principio hablábamos y les dije que esta tutoría era supremamente importante, porque es que el hecho de que usted conozca sus derechos le da unas ventajas grandísimas sobre los demás ciudadanos. Es muy fácil manipular a un pueblo que no esté educado. Entonces, ¿qué pasó en Francia? En Francia le dijeron, no papito, usted no viene a hacer acá las normas que usted quiera, es que nosotros somos los que mandamos, nosotros somos el pueblo y decidimos qué tipo de normas nos van a regir. Usted está allí para que haga unas normas que favorecen al pueblo, no normas que favorecen unos sectores específicos. Pasó en Venezuela, entonces en Venezuela cambiaron todo el sistema y no pasó nada. Ellos como pueblo decidieron ser eso. Cuando Hugo Chávez le decía, a ese entonces era Uribe acá en Colombia, Uribe decía, es que ustedes se van a volver socialistas y esta izquierda va a acabar con este país y esto y esto y esto. Chávez le decía, no interferencia de países extranjeros, somos soberanos y nosotros hacemos las normas que querramos dentro de nuestro país. Frente a eso, entonces viene nuevamente este tema acá en la pirámide jerárquica de las normas. Nosotros somos el pueblo y nosotros nos damos la constitución política. Si nosotros queremos cambiar todo el sistema, es problema de nosotros, no tiene por qué venir, entre comillas, Estados Unidos o un país extranjero a decir qué tipo de normas se van a implementar acá o qué sistema de gobierno queremos o cómo queremos vivir nosotros. Cada país es soberano frente a eso. Sin embargo,
Esa soberanía nosotros la hemos venido maltratando o la hemos venido cercenando a través del tiempo. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo en cómo nosotros hemos perdido esa soberanía y dependemos muchas veces de unos países extranjeros. Colombia ha venido suscribiendo muchos tratados internacionales. Ustedes saben qué son los tratados internacionales, donde un país se somete a unas normas internacionales y las debe cumplir. Un ejemplo de ellos es el Tratado Internacional de Derechos Humanos que tiene suscrito Colombia. En ese tratado se establece que en los países firmantes no puede existir la pena de muerte. Entonces yo les pregunto a ustedes como ciudadanos en un país tan violento como Colombia, ¿qué pasaría si nosotros como ciudadanos pensamos lo siguiente? ¿Se acuerdan de este señor, el que violó a la niña Zamboni? Que fue un escándalo a nivel nacional, pues un tema de desgarrador. Esa noticia fue muy impactante y pues casi todos conocemos del tema. Nosotros como ciudadanos podríamos decir, venga, ese tipo de delitos castiguémoslos con una pena muy severa para que no se vuelva a repetir una situación como esa. Implementemos la pena de muerte. Entonces nosotros como pueblo podemos decidir eso. Entonces sí, listo, venga, es que pidámosle al Congreso, que son los que nosotros elegimos para que hagan las normas, que legisle al respecto e implemente la pena de muerte para ese tipo de personas, tipo de violadores a menores de edad, que la pena va a ser pena de muerte. Entonces, nosotros con base en lo que está acá en la pirámide, que por encima de la Constitución no hay nadie, y es el pueblo el que puede hacer la Constitución o modificarla, lo podríamos hacer. Pero resulta y pasa que nosotros tenemos unos tratados internacionales suscritos, como el que le acabé de nombrar, que es el de derechos humanos. Entonces ese tratado dice que los países que se sometan a ese tratado internacional no pueden implementar la pena de muerte. Entonces mire que nosotros estamos perdiendo soberanía. ¿Qué es soberanía? La posibilidad que tenemos de hacer nuestras propias normas. ¿Será que nosotros podemos hacer esa norma? No la podemos hacer porque van a haber otros países que nos van a venir y nos van a decir, venga Colombia, ¿se acuerda que usted suscribió conmigo este tratado? Y en ese tratado dice que usted no puede implementar la pena de muerte. Entonces, ¿ustedes son soberanos? No somos soberanos. Les voy a dar un ejemplo claro también de eso. Y quiero que entiendan lo delicado de nosotros como ciudadanos permitir que los gobiernos suscriban y suscriban tratados internacionales simplemente al amaño de ellos o por beneficios específicos de ellos y que nada benefician al pueblo. Un ejemplo claro de eso es Colombia suscribió un tratado internacional donde se somete a una justicia internacional, o sea que por encima de la constitución política, o sea, acá más arriba, va a haber una justicia internacional. Colombia lo demandaron ante la Haya. ¿Se acuerdan que eso también fue un escándalo? Mire todas las situaciones que hay constitucionales y mire que son problemas de nosotros como sociedad y el desconocimiento nos lleva a esos problemas. Colombia suscribió ese tratado internacional donde dice que Colombia se va a someter a una justicia internacional. Listo. Nicaragua demandó a Colombia estaba pidiendo que el mar de San Andrés, unos cayos y unas islas que hay allá, le reclamó a Colombia y le dijo, eso es de Nicaragua. Efectivamente, como Colombia había suscrito ese tratado internacional donde decía que los conflictos que tuviera con otros países se iba a someter a esa justicia internacional, pues Colombia tuvo que contestar la demanda y se fue a pleito con Nicaragua. Y Colombia perdió gran parte del mar en límites con San Andrés, con Nicaragua. Ese fallo está ahí todavía, eso no se ha cumplido, pero Colombia ya lo condenaron y le dijeron que le tenía que entregar ese pedazo de mar a Nicaragua. Yo les pregunto algo frente a lo que estamos hablando. Estados Unidos, Francia, Rusia, Alemania, Inglaterra, países desarrollados, Corea, China, Japón, pregúntenme cuál es la justicia internacional de ellos. Usted les dice a ellos, este pedazo de tierra es mío, este pedazo de mar, ah sí, venga, quítemelo, nos vamos a dar bala. ¿Sí me entendieron? Los países subdesarrollados como Colombia
los someten a unas jurisdicciones y los someten a unos tratados a través de presiones. Entonces, resultan suscribiendo unos tratados internacionales y unas normas internacionales para el sometimiento de los pueblos, pero los grandes, los países desarrollados, Estados Unidos no le va a decir que va a ir a una justicia penal internacional. Ellos solo tienen la justicia allá porque ellos son soberanos y ellos se dan sus propias normas y Estados Unidos no le va a creer a nadie ni le va a decir, venga, es que usted tiene que hacer esto. No, porque es que nosotros acá hacemos lo que queramos. Incluso mire lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó con Huawei, lo que está pasando con la red social TikTok. Sí, sí se llama TikTok, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Han escuchado la noticia o no? Sí, yo sí. Tienen que ver las Yo no. noticias. Mire lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó con Huawei, los bloqueos comerciales, todo ese tema de Estados Unidos hace parte de esa política internacional. Ellos no se someten a nada de eso. Pero los países como nosotros, Colombia, suscribimos tratados, entonces mire lo que está pasando con nuestra pirámide. Estamos supuestamente, la constitución política es la norma de normas, pero ¿será la norma de normas? Yo creería que no, porque nosotros por encima tenemos un poco de tratados que tenemos que estar cumpliendo. Es más, mire ese tratado de libre comercio. Sometimiento. Yo le digo algo, la gente decía, mire hasta dónde llegan los políticos para vender una idea que le conviene a unos grupos económicos nomás. Nos decían lo siguiente, es que cuando suscribamos el tratado, el TLC con Estados Unidos, las cosas van a llegar supremamente baratas de allá. Eso va a ser una belleza. Porque un equipo de sonido que valía 500.000 pesos va a valer 200.000. Estoy hablando pues de un ejemplo, si eso era lo que vendían en ese entonces. Eso fue como en el año 2010 o antes, con el Tratado de Libre Comercio, más de 10 años lleva eso. Y entonces, no le decían a los ciudadanos lo siguiente, ¿cómo funciona la economía? Usted tiene empleo, ¿cierto? Usted trabaja para una empresa, la empresa produce equipos de sonido, ¿cierto? Entonces, usted con esa platica, usted va y consume, usted va y compra. ¿Qué pasa si la empresa de Estados Unidos empiezan a llegar a esos equipos? La empresa donde usted trabajaba va a tener que cerrar. Si la empresa cierra, usted se va a quedar sin salario. Si usted no tiene salario, así le traigan ese equipo de sonido de Estados Unidos a 100 pesos, usted no lo va a poder comprar porque no tiene cómo pagar la luz en su casa. Entonces, eso pasa con los tratados internacionales, que es imposible decir que Colombia puede competir en igual de condiciones a Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, porque la tecnología que tienen ellos lleva 50 años a la de Colombia. Segundo, la topografía de Colombia frente a lo que hacen ellos allá es diferente. O sea, un campesino aquí para cultivar 1 hectárea de tierra tiene que amarrarse hasta de los árboles para poder sembrar. Allá son plan y la maquinaria, entonces 1 hectárea, acá un campesino se demora 1 mes para arar la tierra, allá lo hacen en 2 horas. Entonces es imposible competir. La empresa de la industria, la tecnología también. Entonces, decir que yo puedo competir con un país como Estados Unidos es como decir que usted tiene una tienda y al frente le ponen un ARA o un D1. No hay posibilidad de competir de ninguna manera. Eso era lo que pasaba. Y entonces nuestros gobiernos venden las ideas dependiendo de quién las quiera, a quién se las estén vendiendo. Entonces, por eso la educación es el motor para que los países salgan del subdesarrollo. Mire un tema que se presentaba, por ejemplo, con el Amazonas, que era la manera como nos vendían la idea a nosotros para suscribir tratados internacionales. Le dijeron a los colombianos, les dijeron, vea, es que el Amazonas es el pulmón del mundo, está todo el agua y entonces las reservas, la naturaleza, todo eso. Entonces digamos que tenemos que hacer algo, suscribamos un tratado internacional y declaremos el Amazonas patrimonio de la humanidad. Es que eso hay que conservarlo. Entonces le preguntaron a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se declare que el Amazonas es patrimonio de la humanidad? Entonces todo el mundo decía, sí, claro, genial. ¿Cómo no? Es que tenemos que proteger eso. Bueno, y le dijeron en ese entonces en Ecuador estaba Correa. Eso fue hace como 6 años que estaba Correa de presidente en Ecuador.
Y le dijeron, Correa, usted va a suscribir el Tratado Internacional para declarar el Amazonas Patrimonio de la Humanidad. Correa les dijo, no señor, es que el Amazonas es mío, ese pedazo allá es de los ecuatorianos. Y el día que el mundo esté sin agua, mis ciudadanos van a poder disponer del agua que yo tengo en el Amazonas. Yo no tengo por qué decir que el Amazonas es de la humanidad, porque no es de la humanidad, el Amazonas es de Ecuador. La parte que nos corresponde es de Ecuador y seguirá siendo de Ecuador. Colombia dentro de unos años, ¿qué va a tener que hacer? Pedirle permiso a la humanidad para poder sacar un chorrito de agua de algo que era de nosotros. Entonces, miren las políticas que se implementan en los estados. Había una tesis que decía, no venga, es que todo lo tenemos que proteger, y entonces le vendían eso a los colombianos, le vendían eso y todo el mundo listo, genial. Pero mire la otra tesis, venga, ¿cómo así? Es que eso es mío. Pregúntele a Estados Unidos si va a compartir las riquezas de ellas, o vaya, dígale a Japón o a China, venga, China, usted va a aclarar que eso es de la humanidad, jamás en la vida, porque eso no funciona así. Entonces los países subdesarrollados nos venden ideas, nos meten el dedo a la boca y todos calladitos, no pasó nada. ¿Cómo van? Bien, bastante profe. Entretenido. Bastante entretenido, mucha pelea, ¿cierto? Sí. Profe, esos tratados no los pueden deshacer. O Pues eso ya... Esos tratados funcionan como si fueran unos contratos, ¿cierto? Tú tienes un contrato de arrendamiento en tu casa. Ese tratado, digamos, le dicen, este tratado va a tener una vigencia de 20 años. Ya está. Si usted se quiere salir, se somete a unas sanciones económicas, sanciones por parte de otros países, ¿sí? Entonces, digamos que estamos sometidos y entonces habría que mirar cada tratado específico cuál es la vigencia. Pero generalmente eso funciona como si fuera un contrato de arrendamiento de 2 años, de 10 años, pero eso no lo van a hacer de 1 o 2 años. Esos tratados generalmente son de 10, 20, 50 años. Eso es supremamente extenso. Entonces, digamos que vamos a estar sometidos allí hasta que el pueblo decida definitivamente que no va a prorrogar ese tratado, o no sé, ya es mirando específicamente cuál es el tratado y el término definido para la expulsión o retiro de cada uno de los países parte. Cuando hablan de países parte es porque hace parte de ese tratado. Y entonces Colombia está lleno de eso. Entonces, en los países desarrollados usted encuentra que la constitución política es la mamá de todos allá, o sea, por encima de la constitución no hay nada y es sagrada. La constitución política en Estados Unidos y en los países desarrollados es la mamá, como dicen, la mamá de las normas. ¿En Colombia es la mamá de las normas? No, porque como les dije, nosotros estamos sometidos a una cantidad de tratados internacionales. Tanto así que mire que tenemos una justicia internacional. Entonces ya nos juzgaron por allá y le entregaron un pedazo de mar a Nicaragua. ¿Cómo vamos a cumplir eso? Pues no sé. Ahí está la pelea todavía, una apelación. Colombia apeló eso. Habían personas de grupos políticos que decían, unos que decían que no, que eso no se podía cumplir, otros que sí, que Colombia estaba sometido. Entonces ahí está la pelea. En últimas, ¿qué pasó? Que Colombia entregó esa soberanía. Ya no somos soberanos. ¿Soberano quién es? Soberano es un rey. Y el rey, digamos que el pueblo, por eso se dice que somos soberanos, que el pueblo es el soberano. Entonces, como soberanos, somos reyes, digamos, dentro de nuestro propio territorio, y uno como rey hace lo que quiera, pero eso se nos está acabando por la manera como estamos manejando la política, digamos, en Colombia, por suscribir y el sometimiento de los países subdesarrollados a los países desarrollados. ¿Ustedes creen que por qué Estados Unidos patrocina a Colombia en la lucha contra la droga y le manda 240 millones de dólares al año para combatir el tema de la droga? ¿Ustedes creen que por qué es? ¿Para qué? Para cuando Estados Unidos necesita suscribir un tratado internacional, llaman al presidente, a los altos dirigentes y les dice, venga, yo necesito que implementen esta y esta política en el país. El claro ejemplo de eso es el glifosato. ¿Se acuerda qué pasó con el glifosato en Colombia? Gracias a Dios, la Corte Constitucional, a través de tutelas, dijo, no se puede implementar el glifosato. Estados Unidos empezó con el tema de colaboración internacional, de colaboración con los países que cultivan la coca para que ellos no estén inundados allá de cocaína. ¿Qué hace? Entonces Estados Unidos aporta una platica,
pero entonces aporta una plática y le dice al Estado, vea, Estado, yo necesito que usted legisle en este sentido, necesito una norma que permita la aspersión con glifosato, o sea, que van y fumiguen a todos los terrenos sin importar que maten gente, campesinos o que, mejor dicho, que afecten las cuencas hidrográficas, todo. O sea, usted tiene que fumigar eso. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Y mire lo que pasó en Estados Unidos. Han escuchado también las noticias. Se dieron cuenta que esa empresa que produce el glifosato, que se llama, no recuerdo si alguien me colabora de pronto con el nombre, escuchó en las noticias que fue condenada porque han muerto varias personas por cáncer de esa empresa que produce el glifosato. ¿Alguien recuerda el nombre de la empresa? Se me vuela en este momento. No la tengo. Pero bueno, el tema es que en Estados Unidos ya hay unas condenas contra la empresa que produce el glifosato porque ese glifosato produce cáncer. Entonces en Estados Unidos hace un apoyo económico a Colombia y le dice a Colombia, es que yo necesito que usted fumigue. Gracias a Dios, la Corte Constitucional fue a revisar el tema y les dijo, no, un momentico, aquí no se puede fumigar. No vamos a fumigar porque hay una evidencia, hay unos estudios previos que demuestran que eso afecta al ecosistema, afecta, pues si a uno le da cáncer, imagine qué va a pasar con el ecosistema, los animales, todo el tipo de todas las especies. Bayer, no, eso es de Bayer, creo que sí. Aquí me escribió un compañerito, me dice que la empresa es Bayer. Sí, yo también creo que es esa, me parece que es Bayer, la que crea el glifosato. Entonces, mire las situaciones y todos los contextos que se pueden dar por el desconocimiento de nosotros, de ciudadanos, de cómo funcionan las normas y cómo funciona el Estado. Por eso en un principio les decía que esta tutoría es supremamente importante, que la dictan en el colegio, en la universidad, maestría, doctorado, especialización. Porque es que nosotros como ciudadanos nos debemos empoderar de esto, nosotros debemos saber cómo funciona esto, nosotros tenemos que hacer parte del sistema, tenemos que hacer parte de las decisiones que toma el Estado, porque el Estado, si nosotros pues continuamos como vamos, pues mire a dónde nos ha llevado esto. Estamos en un país donde la desigualdad social es enorme, enorme es que nos están comparando, están diciendo en este momento que Colombia es el tercer país más desigual en el mundo. O sea, eso es un ranking que, mejor dicho, ni nadie quisiera estar allí. O sea, la desigualdad acá es enormemente frente a la riqueza que tienen unos pocos y que es muchísimo. Entonces, eso obedece también al desconocimiento de los ciudadanos. Mire que las políticas de Estado, la tendencia de las políticas de Estado de los gobiernos es no educar a las personas. Mire lo que pasa con los presupuestos. Cuando ustedes eligen, el desconocimiento también de nosotros como ciudadanos, cuando nosotros elegimos una persona, hay una situación que se presenta mucho, que es pensar en los de izquierda y en los de derecha. Pero eso repercute directamente en la forma como se va a destinar el presupuesto y en la manera como se va a ver reflejado eso en la población. Cuando ustedes eligen, por ejemplo, las elecciones pasadas, que era el debate pues inmenso frente a eso. Los de derecha decían, no, venga, es que el presupuesto de nosotros lo vamos a invertir en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Transporte, decían que había que hacer carreteras, decían el de hidrocarburos, que era la explotación, seguir viviendo de la extracción del suelo y subsuelo, ¿sí? Y había otras tesis que decían, no, venga, es que tenemos que empezar con nuevas tecnologías, tenemos que invertir en el agro y hay que investir en educación. Cuando usted elige al presidente, entonces, ¿qué hace? Dependiendo de la línea que lleve, entonces él distribuye el dinero, el presupuesto de la nación, lo que recuerda a través de los impuestos y de la DIAN, y dice, vea, le voy a dar a este ministerio tanto, a este ministerio tanto, a este ministerio tanto. Mire lo que pasó con los estudiantes de las universidades, porque hicieron una manifestación hace 2 años, porque resulta y pasa que dentro de ese presupuesto se le asignó un presupuesto igual al del año inmediatamente anterior. ¿Qué decía eso? Que no iba a haber inversión. O sea, inversión es crear nuevas universidades,
mejorar el sistema educativo, no había inversión. Pero entonces se ponían a comparar con el Ministerio de Defensa, que es el que maneja las armas, y entonces en el Ministerio de Defensa sí había para inversión. Entonces el presupuesto pasado, digamos un ejemplo, fue 10 billones, entonces este año le subieron a 12. Quiere decir que tenían para los gastos y adicional a eso podían comprar más armas, helicópteros, como se hizo, compraron más tanquetas, hicieron de todo. Entonces ahí es donde nosotros los ciudadanos tenemos que pensar, bueno, entonces, ¿para dónde vamos? Profe, yo tengo una duda. Sí. Digamos, el tema de acá, específicamente de Pereira, con lo del alcalde, que pues quiere vender prácticamente todo y eso, ahí los ciudadanos como que podrían hacer para que eso no pase, porque yo veo que hablan mucho de que él está tomando tal decisión y otra cosa, y pues nadie como que opina o dice nada al respecto. Vea, esas situaciones son como el ejemplo que acabamos de hablar ahora del Amazonas, ¿cierto? De que hay unos que dicen que sí, que es bueno, y otros que dicen que no. Lo que pasa es que para llegar al fondo del asunto, digamos que uno se tiene que instruir qué es lo que se quiere y qué es lo que se va a disponer de eso. Miren lo que pasó con la venta de Telefónica. Vendieron Telefónica, ¿qué se hizo con la plata? Supuestamente la invirtieron en el aeropuerto, pero el aeropuerto todavía no lo han terminado. Y toda esa plata, porque era una millonada, pues lo que valía Telefónica, la vendieron. ¿Y qué pasó con la plata? Pasa lo malo de esos que venden y la plata que recogen de la venta no la invierten. Entonces lo malo de la situación no es que de pronto vendan, porque si hay una entidad que está obsoleta y que no está produciendo nada, pues obviamente el gobernante debe actuar como si fuera un administrador de la empresa. Es que dentro de las tres ramas del poder público, la función del ejecutivo, que en este caso sería el alcalde, ejecutivo a nivel nacional es el presidente, el que administra, a nivel departamental el gobernador y a nivel municipal el alcalde. La función del alcalde es administrar los recursos que tiene el municipio. Entonces funciona como una empresa, sencillo. Yo tengo unos activos y esos activos no me están produciendo, pues yo tengo que actuar como si fuera un buen gerente. Tengo que disponer de eso y hacer una buena inversión. ¿El problema cuál es? El problema es que venden obedeciendo intereses de terceros. O sea, yo busco unos amigos en el extranjero o unos amigos capitalistas y les digo, ya, les voy a vender Telefónica. Yo voy con una comisión del 10% y se las voy a vender a ustedes. Y listo. Primero, se la venden al amiguito de ellos. Segundo, cogen la plata y la invierten en contratación, pero la contratación también va contaminada con un pellizquito ahí de comisión. Entonces pellizcan también lo que van a hacer. Contratan y el contratista no ejecuta, o sea, no hace la obra. O invierten mal y la plata se pierde. Entonces, el problema no tanto es que qué van a hacer con eso, si está bien que los vende o no, o los deje, porque en últimas él debe actuar es como un administrador, como un gerente de la empresa, porque ese es el fin último del alcalde, administrar los recursos del municipio. Pero lo que se debe conseguir con eso es que la inversión se haga y se haga bien, porque es que si usted lo elige en gerente de una entidad, usted lo que tiene que gerenciar es gerenciar bien y garantizar que los recursos se mantengan o que produzcan otros recursos adicionales o que produzcan utilidad. Entonces la discusión allí es, si se va a vender, que se venda bien, ¿cierto? Que no se vaya a vender mal. Si se va a recoger una plata, ¿qué se va a hacer con ese dinero? ¿Se va a invertir? ¿Se van a hacer obras o se va a invertir en otra entidad que produzca rendimientos para el municipio? Entonces ese es el tema. La discusión es esa, que se venda bien y se invierta bien, pero ni lo uno ni lo otro. Unos dicen que no vendan, pero es por el tema ese, de que les da miedo de que venden y la plata se desaparece. Y los que quieren vender, el tema es que quieren vender es porque de pronto tienen una comisión o porque saben que van a tener unos recursos adicionales para poder pegarle el pellizquito. Entonces es el tema de la política, que los controles que se hacen, incluso vamos a hablar más adelante también de la Contraloría, que la Contraloría es la que debería revisar eso, de que los dineros del Estado no se pierdan. Pero entonces usted se pone a ver y usted dentro de todo esto encuentra que en el año se pierden 50 billones, entonces uno dice, ¿para qué la Contraloría? O sea, la Contraloría entonces no sirve,
un gran amigo es yo empecé a trabajar en una oficina de abogados con el que es actualmente el Contralor Departamental, con Álvaro Trujillo. Y yo le digo al de frente, no, pues es que la Contraloría, pues en últimas, no tiene ni dientes porque la manera como se pierden los recursos. Mire lo que está pasando ahora con el COVID. La plata toda la están robando. El Estado invirtió 119 billones, o sea, billones, supuestamente para atender la emergencia. ¿Y dónde está la plata? ¿A usted le ha llegado algún recurso? ¿A usted como trabajador le ha llegado alguna bonificación o alguna cosa? Lo más mínimo, nadie ha recibido nada. Muy poquitas las personas que se han visto beneficiadas del tema. Entonces, también hay una situación que está por debajo y es la corrupción, que estamos en un país donde los valores están por el piso. Valores es que los políticos saben a qué van y los que eligen saben a qué van los políticos. Y todos permitimos esa situación y continuamos en la vida como si no pasara nada. Y entonces hay un tema de corrupción y los ciudadanos convirtieron eso como lo que pasaba con el narcotráfico en los años 90, que mataban y ponían bombas y pues era una noticia, pero nadie decía nada, no había una manifestación. En un país desarrollado hay un asesinato y se viene todo, incluso todo el mundo, porque vienen acá y por redes sociales también se manifiestan acá en Colombia porque mataron a una persona en Estados Unidos. Aquí ponen una granada, ponen una bomba, lo que pasaba en los 90. Y entonces la gente normalizó la situación, lo convirtió en su vivencia cotidiana y ya es normal. Entonces a nosotros nos hablan de Odebrecht, que se perdió la millonada. En Bogotá los Nule, la millonada. En Reficara arriba en Hidroeléctrica no pasó nada. En Hidroitango no pasó nada. Entonces se hizo dentro de nuestra normalidad esa cultura de la ilegalidad. Entonces nosotros la ilegalidad es como si fuera normal. Nosotros aceptamos eso y no decimos nada frente al tema. Se pueden robar lo que quiera y nosotros no decimos nada, pero es la mentalidad de nosotros. Entonces, y aparte de lo que les quería comentar también, que mire que esos presupuestos, cuando estamos hablando de los presupuestos, por ejemplo, la Ministerio de Educación, invirtieron, yo tengo 37 años, ya le estoy dando mi edad, estoy cucho a poco de canas, 37 años. Yo, se los juro, en mi vida he conocido una universidad pública nueva, que diga un Estado colombiano, vea, entrego esta universidad nueva para que estudien los colombianos. Se los juro, no la conozco. Si ustedes conocen una universidad nueva, pública, me la muestran, yo no la conozco. Y entonces de allí puede partir uno la manera como el Estado somete a los ciudadanos, ¿a través de qué? De la ignorancia y de la poca posibilidad de acceder a un sistema educativo. Es que la educación es la que nos ayuda a abrir la mente. Personas que le hablen a uno y le digan, pilas, que está pasando esto, entonces usted se motiva y usted va a su casa y dice, es interesante este tema. Venga, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me están diciendo esto? Entonces usted empieza a ver la vida desde otro punto de vista, otro concepto, le abren la mente. Por eso la educación es supremamente importante y por eso los estados que quieren mantener el sometimiento no invierten en educación. Usted se va a ver los estados desarrollados y el nivel de educación es supremamente alto. Acá todavía hay personas que ni siquiera han ido al colegio, no saben firmar. Ya terminamos, ¿cierto? Empezamos a hablar de la pirámide. Dentro de 8 días concretamos este tema y empezamos con los principios y eso. Esta charla, en la medida que vamos viendo el tema, pues también miramos la problemática social, porque la idea de la tutoría y la manera como la manejo no es aprendernos la Constitución política, porque ese libro está allí. Usted si quiere ver la Constitución, usted la ve allí. Lo que realmente me interesa es que lo que esté allí, cómo está afectando o cómo se está viendo reflejado en la actualidad, en nuestra vivencia. O sea, qué debemos saber de la Constitución y por qué está así el país. Entonces, es la vivencia de la Constitución política en la actualidad. Eso es lo que vamos a hacer, hablar de la Constitución política y de la problemática que trae no implementar o no acomodarnos a lo que dice la Constitución. ¿Listo?
Entonces no le olvide el taller para dentro de 8 días y nos vemos por bueno, una situación. Este link que les envié para la conexión es el que vamos a manejar cada 8 días. No como las clases pasadas, las tutorías del trimestre pasado, que cada clase le enviaban un link diferente. No, este va a ser la misma conexión cada 8 días. Gracias a Dios no tuvimos problemas con el internet. Este internet aguantó todo el tiempo. Muchas gracias a ustedes, me encanta compartir con ustedes. Si tienen una sugerencia frente a la tutoría, si quieren que hagamos otras cosas, si estamos echando mucha carreta o no sé, me pueden hacer las sugerencias que quieran. ¿Qué han pensado de la clase? Profe, sí está muy bien y muchas gracias a usted. Listo. Entonces, damos por terminada la tutoría. Nos vemos dentro de 8 días, nos conectamos nuevamente. Les abro para conexión por ahí a las 8:25 y empiezo clase a las 8:35, ¿les parece? Está bien, profe. Un abrazo a todos, cuídense mucho, cuiden las familias y no salgan a la calle si no necesitan. Bueno, Que profe, estén igual muy un bien. feliz fin de Muchas semana. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao, cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego y un feliz día para todos. Hasta luego, Juan. Hasta luego.